Bienvenidos a la clase número 6 del curso de C++. Hoy vamos a ver funciones. Primero, declaración de una función. La declaración de una función es, número 1, obligatoria. Si no, no podemos definirla. Lleva su nombre, suma, resta, mínimo, máximo, computar un número primo, obtener un número aleatorio, el nombre que ustedes le quieran poner. Si retorna algo de esa función, va a tener el tipo de retorno, que puede ser un tipo, un puntero un tipo, una referencia un tipo, constante o no constante, y también atrás el specifier, que es opcional. Si es estático, static, si es inline, inline, si es extern, extern, y cualquier otro specifier que se vaya agregando en los diferentes estándares del lenguaje. Como argumentos puede o no tomar ninguno, con lo cual esta lista no debería estar, o tomar la cantidad de argumentos que nosotros querramos de todos los tipos distintos que nosotros querramos. En la declaración los nombres de los argumentos pueden ser omitidos. Y también cuando nosotros llamamos una función, la conversión de tipos en los argumentos se hace, que se puede hacer de forma implícita, también se puede realizar. En la definición tenemos que incluir la declaración, como la pusimos, más el body. Hay algunas funciones que no necesariamente tienen que repetir todo. Por ejemplo, si una define una función estática, una función estática, el keyword static no hace falta que esté y no debe estar en la definición. También si uno pone, por ejemplo, valores por defecto de algún argumento, eso no debe estar en la definición, a menos que se la esté declarando y definiendo. Ya vamos a ver sobre esto más adelante. Los nombres de los argumentos puede variar de la declaración de definición. No tiene mucho sentido que esto pase, pero puede variar, eso es lícito. De hecho, también uno puede omitir los nombres de los argumentos que no son usados en el body. Entonces, si ustedes los omiten, por supuesto no van a tener identificador para acceder a ellos, pero hay ciertos casos en los cuales uno no quiere usar los argumentos, pero eso se va a ver en clases posteriores. Y otro detalle de la definición, además de la declaración, se agrega el body, que es todo el código que va entre braces. Si no queremos poner ningún código, bueno, lo podemos dejar vacío. Eso puede o no compilar de acuerdo a cómo esté hecho el valor de retorno, pero tienen que estar los braces para que se considere definición. Primera pregunta, recuerden poner pausa al video para pensarla y luego fijarse si la respuesta es la misma que la que ustedes pensaron. Primera pregunta es, ¿cuál es el problema acá? Tenemos una compilation unit a.cpp, tenemos dos enteros que toma una función suma y retorna un entero, y acá lo mismo. Tenemos un problema de doble definición. En toda translation unit una función no puede tener más de una definición, porque si no tenemos un problema de doble definición y eso es un error de compilación. Bueno, funciones inline. ¿Qué son las funciones inline? Es una declaración de una función, nada más que el specifier le ponemos inline antes de todo esto. ¿Qué significa inline? Inline es un hint, es una sugerencia al compilador. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente esta función va a terminar siendo inline si nosotros se lo ponemos. Va a depender de ciertas reglas del compilador. Usualmente sí lo va a hacer, pero hay determinadas funciones que el compilador va a rechazar a ser inline. Ahora, ¿qué es una función inline con respecto a una función común? Cuando el compilador ve llamadas a una función inline, reemplaza esa llamada en el código por el body de la función inline. Por supuesto, el compilador tiene que hacer manejo de nombres y cosas por el estilo, pero lo reemplaza ese código. Es parecido en cierta manera, pero no igual, a una macro de C++. ¿Recuerdan las macros? En la clase 1, que se reemplaza la llamada de la macro por el código,
La diferencia es que esto es hecho por el preprocesador. En el caso del inline es hecho por el compilador. En el caso de la macro no hay chequeo de tipos. En el caso del inline va a chequear que los tipos que les estemos pasando a la llamada de la función existan. Disculpen, no existan, sino que sean correctos o que puedan convertirse implícitamente. La misma regla es que una función. Y por último, ¿cuál es el objetivo de hacer algo inline? Evitar los jumps que tenemos para hacer llamadas a funciones cuando llamamos a una función. Lo mismo que una macro. Acá, por ejemplo, tenemos una llamada a esta función inline con a más b, donde a y b son los parámetros que toma la función. Colocamos el inline antes. Entonces allí va a reemplazar esta llamada por este código. Esto sería lo que terminaría pasando a manera de ejemplo. No sabemos qué nombres ni sabemos cómo va a ser la función resultante, pero supongamos que nuestro compilador simple hace esto. Como esta función es una sola línea, es altamente probable que el compilador la haga inline y efectivamente haga esto, porque esta función no tiene ningún tipo de problema para que el compilador la rechace para hacerla inline. ¿Cuál es el problema acá? Va a haber un error de compilación. ¿Por qué? Porque inline es una función. Sum es una función inline. Entonces hace chequeo de tipos. Acá le estamos pasando un entero, b es correcto, y acá le estamos pasando un array de dos enteros. Esto es incorrecto, por eso esto no va a compilar, porque el chequeo de tipos se hace en tiempo de compilación. ¿Cuándo debemos usar una función inline? La performance de nuestra aplicación se va a ver mejorada si las funciones son inline únicamente bajo determinadas circunstancias. Primero es si esa función es llamada un montón de veces y de distintos lados. Hay una cosa que se llama el caché de instrucciones, que no lo vamos a ver ahora, pero si una función uno la llama en un for repetidas veces, sea inline o no, es altamente probable que todas sus instrucciones estén en el caché de instrucciones porque se está llamando en un lapso corto de tiempo muchas veces. Entonces, en ese escenario no vamos a ver la mejora de performance. Ahora, si se llama pocas veces, tampoco, aunque se llame de distintos lados. Si se llama realmente muchas veces de distintos lados, esto va a evitar muchas llamadas a funciones y así la performance se va a ver mejorada. No es milagroso, pero es una buena práctica a tener en cuenta a la hora de programar. En este caso, que tenemos una función que tiene una sola línea y hace unas comparaciones, que es realmente chiquita, es un buen candidato, porque tiene acá una sola línea que se puede traducir en un par de instrucciones en assembly para poder hacer esas comparaciones y retornar el booleano. Es un excelente candidato de que se haga inline. En cambio f, que es una gran función, tiene muchísimo código o tiene recursiones. Las funciones recursivas no son buenas para hacer inline porque fíjense que las funciones recursivas se llaman a sí mismas, que a su vez si son inline se va a querer copiar su código, pero a su vez se llaman a sí mismas. Y funciones grandes de muchísimas líneas no son buenos candidatos para hacer inline, porque la cantidad de código extra que vamos a tener no va a valer la pena para el salto, para el jump que nos vamos a ahorrar al hacer la función. Entonces podemos terminar con un code bloating, que significa tenemos una cantidad de código monstruosamente grande y el tamaño del ejecutable crece, etc. Pasaje de argumentos y conversiones estándar y promociones. Acá tenemos esta misma función que vimos antes. Y fíjense que toma 3 floats y yo le estoy pasando 2 enteros y un float. Se va a hacer una promoción de entero a float aquí. O sea que las conversiones estándares de tipo y las promotions funcionan para las funciones como lo mencionamos anteriormente. Aquí, por ejemplo, tenemos una suma que suma todos los elementos de un arreglo de float y lo retorna.
Aquí, fíjense, va a ser una conversión de arreglo de tipo float, de la cantidad de elementos que querramos, a float pointer. Esto lo vimos en clase 2, Types and Declarations. Esta conversión es implícita. La conversión al revés no se puede hacer, de puntero a arreglo. Acá tenemos otro ejemplo. Estamos pasando 3 floats y lo estamos guardando el valor de retorno en un entero. La conversión de booleano a entero, recuerden, es implícita. Si es false va a 0, si es true va a 1. Y podemos ver que las mismas consideraciones aplican para los return values en este caso. Otro ejemplo, tenemos 3 flotantes que se suman y estamos recibiéndolo en un double. La promoción de float a double también se aplica porque se consideran las mismas cosas para los return values. Se pueden fijar que esto, si han visto la clase 2, es bastante parecido y sirve para recordar todas las Standard Conversion Promotions y ver qué aplican para funciones. ¿Cuál es el problema acá? Tenemos un enum con dos campos, data1 y data2. Una función getData que le pasamos un entero y nos retorna el miembro de enum data. Y acá tenemos una función getData donde le pasamos un 0 y donde queremos recibir el data correspondiente. El problema es que en esta función hay una conversión inválida de un entero a un enum. Necesitamos hacer un reinterpret cast para poder convertir un entero al valor del enum correspondiente. Entonces, por eso acá tenemos una conversión inválida. ¿Cuál es el problema aquí? Tenemos un increment, toma una referencia a un entero e incrementa el entero referido por esta referencia. Lo llamamos con increment de 6. El problema es que 6 no es el value. 6 no tiene un storage en memoria. 6 es un literal. Y al no tener un storage en memoria, no se puede ir a ningún lugar de la memoria para incrementar el valor que está guardando. Por lo tanto, como 6 no es un L-value, sino que es un R-value, esto no compila. Para hacer un resumen, en el pasaje de argumentos funcionan las conversiones de booleano, las promociones de punto flotante, las conversiones de flotante a integral, el value to R-value, de arreglo a puntero, las promociones de integrales y todas las otras que tengamos. Pasaje de argumentos por valor versus referencia. Este es un tema muy importante. Es importante que lo entiendan, que sepan lo que está pasando. Del lado izquierdo tenemos función main i igual a 10 y se pasa el i a la función increment. Fíjense que este int j, que va a estar en el stack, va a tener su propio storage, que va a ser distinto al storage del i. Por lo tanto, i tiene su propio storage, j tiene su propio storage. Cuando se incremente el i acá, el j este va a ser 11 en su propio storage, que va a dejar de existir una vez que se retorne la función, pero el i que tenemos acá afuera va a seguir teniendo el valor 10. ¿Por qué? Porque de esta forma, como esto no es puntero ni referencia, se hace una copia del valor que tiene el storage de i, que es 10, al storage de j que tenía en la memoria ahí sin inicializar. En este caso, cuando nosotros llamemos una función usando una referencia o un puntero, recordemos que las referencias no tienen su propia storage en memoria, porque la dirección de memoria de la referencia es la misma que la dirección de memoria del entero referido. Y en este caso los punteros sí tienen su propio storage en memoria, pero tienen la dirección de memoria de otra entidad más. Entonces, en este caso, que se está usando la versión por referencia, ¿sí? J se refiere a i. Cuando J acá se aumenta directamente el contenido de i. Por eso luego de llamar esta función, i va a ser 11. En este caso, se está llamando la versión que toma punteros. Cuando se hace ampersand k, se está inicializando el storage de memoria de j, que va a tener la dirección de memoria de k,
que es distinta a la dirección de memoria de J, porque tienen distintos storages de memoria. Y aquí se incrementa directamente el contenido apuntado por J en su storage que apunta a K. Entonces luego de esta llamada función, K vale 13. Entonces fíjense la diferencia. Aquí se hace una copia de todo el contenido de la entidad, en este caso un entero, en un storage distinto. Y en este caso se refiere o se apunta a un storage diferente. En el caso de las referencias no tienen storage, en el caso del puntero es distinta. J y I tienen diferentes storages. I va a ser 10 luego de la llamada función. I y J tienen diferentes storages. En realidad J no tiene storage, pero J se refiere a I. K y J tienen diferentes storages, pero J apunta a K. Entonces, luego esta llamada, como bien dijimos anteriormente, I va a ser 11, K va a ser 13, luego de llamar los dos increment. Veamos algunos ejemplos más de pasaje por valor versus referencia. Como mencionamos anteriormente, la función opera con una copia, en este caso, totalmente independiente de los valores pasados. Cuando se llama f, en el stack se va a poner espacio para este double b, para este entero a y para este char c. Se va a copiar el contenido de esta variable d, que es 2.0f, en el storage de b. Se va a copiar el literal -2 en el storage de a y se va a copiar el carácter a en el storage de c. Entonces b copia un double, a copia un entero, c copia un char. Si necesitamos pasar una buena regla para seguir, siempre que necesiten pasar built-in types a una función sin modificarlos, pásenlo siempre por valor, ¿sí? Porque el size-of de un built-in type en una arquitectura de 64 bits siempre va a ser menor o igual que el size-of de un puntero. Veamos este ejemplo. En este ejemplo tenemos la estructura big array, que tiene 1000 doubles, o sea que su size-of muy probablemente de una instancia de esta estructura va a ser el size-of de 1000 doubles, lo cual es mucho, son 8 bytes por 1000. Aquí nosotros estamos instanciando en el stack una instancia de big array, o sea que necesitamos 1000 doubles en el stack. Luego, al llamar esta función, como lo toma por valor ese big array, significa que cuando se llame esta función, en el stack se va a necesitar espacio para guardar 1000 doubles y que además se va a hacer la copia de estos 1000 doubles que tienen en el storage array al otro storage diferente que tiene el parámetro b de esta función. O sea que b copia 1000 doubles y necesita un storage de ese tamaño. Si necesitamos pasar data que tiene el mismo size, ¿sí?, que un puntero o es más grande, en realidad que sea más grande, deberíamos pasarla como un puntero o como referencia. ¿Por qué? Porque nos evitaríamos un storage gigante y la copia. Entonces sería mucho mejor a nivel performance. Entonces este big array deberíamos pasarlo como un puntero o una referencia. Const si únicamente lo tenemos que leer, no const si lo tenemos que modificar. Acá tenemos un buen ejemplo. Si el big array únicamente en f se tiene que leer, usemos const para que no se modifique y usemos referencias para que b no tenga storage y no necesite hacer una copia, sino que simplemente se refiera a big array. Debería ser una regla que ustedes sigan en poner todo argumento de una función que no es built-in type como const reference. Si necesitan modificarlo, le sacan el const. Si es un built-in type, lo ponen como const sin referencia. Y si necesitan modificarlo, lo van a tener que pasar como referencia. Overloading de funciones. La sobrecarga de una función es: quiero que una función se llame igual, pero tome distintos tipos de parámetros e incluso distintos números. El nombre debe ser el mismo. Puede tener diferente return value, pero esto no puede ser la única diferencia porque el compilador no va a distinguir dos tipos de funciones, no va a overloadear una misma función más de una vez
porque tenga distinto valor de retorno. El overloading no se hace por el valor de retorno y puede tener o no tener argumentos, o tener distinto número de argumentos, o distinto número de argumentos y tipo, etc. Veamos este caso. Asumamos que estas definiciones están en algún lado y que se van a encontrar. Queremos ver si esto compila. Foo que toma float, foo que toma double, y lo llamamos a foo con f, que es un float. ¿Esto compila o no? Si compila, y como f es un float, y tenemos una función foo que toma un float, va a llamar esa versión. Ahora en este caso, si en lugar de pasar el f pasamos la i, ¿qué versión va a llamar? ¿La de float o la de double? Vamos a tener un error, es ambiguo. Y puede ser igualmente promovido a float o a double. Como eso es ambiguo, el compilador se queja y no permite que esta llamada pueda ser realizada. Fijémonos acá, namespace ns1 con un foo float, namespace ns2 con un foo float. Estamos usando ambos namespaces y queremos llamar foo con f, que es un float. ¿Cuál de estos dos nos llama? Tampoco compila porque es ambiguo. Tenemos dos funciones posibles para poder llamar de la misma forma. Es ambiguo, entonces no funciona. Todo esto gracias a que lo que hicimos fue poner using namespace para los dos, ¿no? Si ninguno de ellos hubiese estado puesto, tendríamos que haber aclarado con el scope operator exactamente el namespace que queríamos usar. Compila esto si usamos un namespace ns1 y en cambio de usar el namespace ns2 elegimos esta función. Tampoco, sigue siendo ambiguo porque en ambas tenemos la misma opción, en ambos namespaces. Veamos si esto compila. Dos funciones que se llaman iguales, entonces estamos haciendo un overloading. Toman dos floats y dos floats, pero distinto valor de retorno. ¿Cuál de estas versiones llama esta? Hay un error de compilación. No se pueden overloadear funciones distinguidas únicamente por el tipo de retorno. En este caso pasa eso. Ambas son iguales. Primer argumento mismo tipo. Segundo argumento mismo tipo. Valor de retorno únicamente distinto. Es un error de compilación. Argumentos por defecto. Nosotros podemos poner a distintas funciones que si ponemos menos argumentos de la cantidad que tiene la llamada, llame argumentos por defecto. Por ejemplo, sum toma a igual a 1.0, así se ponen, se igualan los argumentos, y b igual a 2.0. Y el main sum y sum 5.0f son las llamadas. Y acá la multiplicación únicamente overloadea, setea como default value al último argumento y lo llama de esta forma. Veamos qué funciones son llamadas al final. Como no se puso argumentos acá, es lo mismo que si se lo estuviese llamando así. Esto por supuesto en el código no está, es a modo de ejemplo de mostrar qué es lo que se termina llamando. Como no se puso argumento a sum, el compilador se fija. Este tenía argumento, sí, 1.0, lo usamos. Este tenía argumento, sí, 2.0, lo usamos. Y en este caso, como tenía solo uno, se lo utiliza como primer argumento. O sea que A va a ser 5.0f en sum, y como se omitió el segundo, se usa el que tiene por defecto. Lo mismo ocurre acá. Acá el primero no tiene argumento por defecto, pero el segundo sí, entonces mul de 5.0f va a llamar a esta función. Pregunta, ¿son estos default values correctos y estas llamadas correctas? No, no son correctos ninguno, por razones diferentes. La regla para un default value es, si un argumento tiene default value, todos los argumentos siguientes en la lista deben tenerlo también. Acá A tiene default value, pero B no. Entonces, esto es un problema de compilación. En este caso, esto estaba bien hecho, porque B tenía default value. Y la regla es, todos los argumentos siguientes deben tener. Como no hay ninguno, la cumple. Ahora, cuando se llama mul sin ningún tipo de parámetros, no tiene default value A. Por lo tanto, no se puede inferir el valor que va a querer llamar el usuario. Otro error de compilación, ya que el parámetro A no tiene un default value. Esto es correcto. A.h, hagamos de cuenta que están las include guards, como aprendimos en la clase 1 de Build Process and Basics. Declaramos la función, le pusimos default value
Y aquí estamos incluyendo la .h en el CPP, declarando la función y definiéndola, lo cual es lícito. Ahora, ¿es esto correcto? No, es un error de compilación, porque los default values deben estar únicamente en la declaración de la función. Acá se la estaba declarando y acá se la estaba, además de declarando, definiendo. Entonces, hay que dejarlo únicamente aquí. No se lo puede repetir acá porque si no es un error de compilación. La solución acá sería borrar el default value porque se va a tomar el default value de su declaración. ¿Por qué pasa esto? Piensen lo que pasa de la clase 1 de Build Process and Basics. En este caso, el procesador al correr esto va a reemplazar esta declaración acá. Si además tiene default value acá, podrían diferir y eso no sería correcto. Como ya el compilador vio el default value antes, no hace falta que se le ande indicando un default value después, por eso el error de compilación. Puntero a función. Esto puede sonar raro, uno siempre de hasta esta clase ha visto que el puntero es una dirección de memoria de un tipo. Pero bueno, podríamos decir que las funciones también tienen tipo. Una función tiene distinto número de argumentos, distinto tipo por argumento y un valor de retorno. Entonces nosotros podemos declarar un puntero a función para apuntar a la función que querramos y al llamarla que llame esa versión. Fíjense, de esta forma, que no es muy elegante, se declara varName es el nombre de la variable que va a representar el puntero a función. Esto es para que se identifique que es un puntero a función y no lo confunda con una declaración a función, lo mismo que los paréntesis. Y tiene que tener el return type que va a tener la función a la que vamos a apuntar y el mismo orden de argumentos y tipos y cantidad. Podemos ver, por ejemplo, una función que computa el cuadrado y acá estamos declarando una variable que es un puntero, una función que retorna un float y toma un float y lo igualamos a SQ. SQ tiene la misma pinta, así que esto está permitido y acá estamos llamando a la función a través de SQ pointer en lugar de llamar a SQ directamente. Y lo mismo acá. Un puntero funciona una función que toma dos floats, perdón, y devuelve otro float y lo llamamos de esta manera. Fíjense que acá se omitieron los nombres de los argumentos y acá no. Es exactamente lo mismo omitirlos o no. E incluso si queremos poner nombres diferentes como estamos haciendo acá. CD y AB. Bueno, ahora vamos a ver los coding guidelines. Siempre en su cabeza tienen que poner los parámetros de una función como const y modificarlos si no necesitan ser const. Siempre pongan todo lo que puedan como const. En este caso, los parámetros de una función. Siempre que se pueda, implementen los function parameters como referencias, ¿sí? Si es que no son built-in types, ya que si son built-in types, los pueden pasar por copia, no va a ser problema. Pero si no, pásenlos como referencias, así no se hace una copia innecesaria. Si no se tiene que modificar, que sea una referencia constante. Si se tiene que modificar, que sea una referencia no constante. Pero eviten las copias, eviten pérdida de performance. Si necesitan pasar un argumento como un puntero o referencia, siempre prefieran como referencia. ¿Por qué? Porque no van a tener que andar chequeando si ese puntero es nulo o no. Esto ya lo hemos visto en clases anteriores y ahora lo volvemos a nombrar. Porque estamos viendo el pasaje de argumentos también. Siempre pasen los built-in types como por value, a menos que lo necesiten modificar. En ese caso lo van a pasar por referencia, ya lo hemos ido mencionando a lo largo de la clase. Y si tu método es pequeño, algunas líneas de código y no es recursivo, háganlo inline, porque ya le están dando un hint al compilador para que copie y pegue el código resultante y se evite hacer el jump. Y eso va a ayudar potencialmente a mejoras de performance futuras. Bueno, hemos llegado al final de la clase. Muchas gracias por atender esta clase 6. Espero que hayan aprendido mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en la clase número 7.